El año 2023 se vislumbró como un año prometedor para México y Latinoamérica dentro de UFC, ya que en menos de un mes se coronaron dos campeones. El protagonista de esta historia es el Pantera Rodríguez, quien finalmente logró su anhelado objetivo de obtener el cinturón de UFC. Esta victoria representa una de las actuaciones más destacadas del luchador desde que se uniera a la compañía hace casi 9 años. Antes de adentrarnos en la pelea en sí, es interesante destacar que este evento fue la 16ª cartelera de UFC en Australia, siendo la primera realizada en 2010 con el UFC 110, la cual estuvo encabezada por Minotauro Nogueira y Caín Velázquez. En aquella ocasión, Velázquez, también de ascendencia mexicana, noqueó a Nogueira en tan solo 2 minutos y 20 segundos del primer round. Cabe mencionar que Velázquez fue el coach del Pantera Rodríguez en la primera edición de The Ultimate Fighter Latin America, aunque estas dos historias no estén directamente vinculadas. Es importante señalar que, contrario a lo dicho por los comentaristas de habla inglesa, esta no fue la primera victoria por sumisión del Pantera Rodríguez dentro de UFC. Ya había obtenido una victoria por sumisión en su participación en The Ultimate Fighter Latin America, donde venció al panameño Humberto Brown mediante un triángulo, el mismo que utilizó para finalizar a Josh Emmett en otra pelea de UFC 284. En las apuestas deportivas, el Pantera Rodríguez era el favorito, con un 65% de probabilidades de ganar, lo que implicaba arriesgar $189 para obtener $100 de ganancia. Si bien su victoria por nocaut en el segundo round tenía solo un 8.3% de probabilidades y pagaba 12 veces la apuesta, lo más improbable era su victoria por sumisión, con un 6.3% de probabilidades y un premio de 16 veces la apuesta. Ahora, pasemos a analizar el combate en sí. Ambos luchadores tenían estilos muy diferentes. El Pantera Rodríguez se enfocaba en mantener la distancia y aprovechar los movimientos de su oponente, mientras que Emmett buscaba la corta distancia y lanzaba golpes potentes desde ambos lados. No obstante, el Pantera tenía la ventaja de poder atacar desde el exterior, esquivando los ataques de Emmett. Esto se reflejó a lo largo de la pelea. Emmett no tenía experiencia luchando contra peleadores con un estilo similar al del Pantera. Si bien el estadounidense pertenecía al equipo The Family, cuyos miembros suelen ser de categorías más ligeras o con una estatura más baja, como Uriah Faber o Chad Mendes, tuvo dificultades para adaptarse al estilo del Pantera y cerrar la distancia o buscar el derribo. Aunque intentó realizar esas acciones durante algunos minutos, aparentemente no imaginó que el Pantera también representaría una amenaza significativa desde su espalda en el suelo. Sin embargo, lo que realmente selló la victoria del Pantera fueron sus patadas al cuerpo, específicamente las dirigidas al hígado de Emmett. Desde el inicio del combate, esta parecía ser la estrategia principal del luchador mexicano, quien ha practicado taekwondo desde los 5 años y posee una habilidad natural para lanzar patadas con una precisión única en la categoría de peso pluma de UFC. Fue evidente que estas patadas debilitaron a Emmett, quien bajó su guardia, dejándose expuesto a los ataques a la cabeza. En los últimos momentos del primer round, Emmett logró conectar un golpe de derecha que tambaleó al Pantera, pero este se recuperó rápidamente y lanzó algunos codos desde el suelo antes de que finalizara el asalto. En el segundo round, Emmett volvió a conectar una poderosa combinación de golpes, pero el Pantera continuó atacando con mayor efectividad, frustrando a su oponente y dejándolo sin ideas claras. El Pantera se percató del estado de su rival y comenzó a confundirlo con fintas y patadas, hasta que finalmente conectó una rodilla voladora. Aunque inicialmente parecía un error, ya que dejó a Emmett en una posición de control, nuevamente los codos del Pantera lo obligaron a cambiar de posición hasta quedar atrapado en un triángulo. Con su actuación destacada en este combate, el Pantera Rodríguez obtuvo el premio a la mejor actuación de la noche y se convirtió en el segundo mexicano en ganar un título de UFC. Aunque este cinturón era interino y debía unificarlo en una pelea contra Alexander Volkanovski, en ese momento, esa victoria representaba el mayor logro en la carrera del luchador mexicano. Sin duda, México estaba viviendo uno de sus mejores años en las artes marciales mixtas, con Brandon Moreno unificando el cinturón de peso mosca en un evento pasado. Ahora, es el Pantera Rodríguez quien continúa haciendo historia en el octágono. Pero en los últimos días, el Pantera ha tenido ciertos intercambios de palabras con Ilia Topuria, con la intención de establecer una pelea por el título.
Aquí te dejo el video para que te enteres. Y como ya sabes, para más contenido como este, simplemente suscríbete, dale like a este video, déjame un comentario y compártelo. Hasta la próxima.